Hola, soy la Basmati de nuevo con vosotros. Hoy yo me atrevo con todo. Nos acercamos a la Torá. Realmente de los 24, vamos a ver una cosa. Yo voy a hablar de la Biblia porque la Biblia no voy a entrar en juicios de valor porque es un libro de fe. Sabéis que cada religión tiene pues su Biblia y para nosotros los católicos la Biblia es el Antiguo Testamento, pero no voy a dar juicios de valores, voy a simplemente a contar la historia de la Torá, de los diferentes autores, que es todo un misterio porque no me acuerdo cómo se llama. Hay un crítico de arte que yo tengo toda su obra, pero ahora no me acuerdo cómo se llama, que es un especialista en Biblia, es judío, y dice que uno de ellos, el J, es mujer. Nunca lo sabremos porque hace casi 3000 años que se escribió, pero cada uno es distinto, incluso, o sea, no es homogéneo. Son diferentes manos que muchas veces entran en contradicción porque y tiene muchísimo que ver también la situación de Israel, de si Nabucodonosor ha vencido, ha destruido la gran sinagoga, se ha llevado esclavos a los judíos, después si lo ha devuelto, yo qué sé, si Edras lo manda a Artajerjes para que haga no sé qué, o sea, obviamente todo esto es escrito para estar condicionado por la época histórica, la época histórica y por las circunstancias que se dan en cada época, y por eso no es difícil que algunas veces entre en contradicción. Así todo, literariamente, y la Basmati es arte y literatura. Literariamente es muy hermoso, es muy interesante, muy poético, y simplemente estos libros han condicionado la cultura, la humanidad, etcétera. Incluso diría que la fórmula de sociedad de cada pueblo, ¿no? Porque, por ejemplo, los puritanos los protestantes en general son buenos lectores de la Biblia, tienen una Biblia distinta a nosotros. La Biblia judía también tienen una formación muy estricta desde que son muy pequeños. Aquellos que reciben la educación hebrea, quiero deciros que la forma de comportarse como adulto tiene que ver con todo este patrón, y este patrón es muy, muy literario, muy hermoso, y es como transmite al niño una cosmovisión, porque en la infancia las palabras son las que erigen la conciencia. Entonces van a condicionar, aparte de la lengua, con sus diferentes reglas, va a condicionar al individuo su manera de pensar. Pues también estos patrones de conducta van a quedar impresos, y si no, que lo digan en Estados Unidos, que anda que no hay chiste entre Jesús y Moisés. Había uno que yo al principio no lo pillaba, ¿cómo era? En inglés americano decía que Moses invest y Jesús, o sea que Moisés invierte y Jesús ahorra. Son los diferentes criterios que hay entre las diferentes sociedades. La primera fue la judía, después la cristiana y luego la musulmana. Entonces todas tienen un sustrato de las anteriores, indudablemente, pero obviamente, por ejemplo, el Islam es mucho más socializante, muy protector de los pobres, de la gente que tiene adversidad. En el caso de los protestantes, allá se la apaña, si has sido tocado con el dedo de Dios, porque, en fin, has trabajado duro, etcétera, y te lo mereces. Y si eres pobre, porque eres un inútil, un gandul, y ya te apañas. Si tienes un cáncer, que muérete. No sé, quiero decir que cada sociedad, y y eso es un motor también de la economía. Cada sociedad, después los católicos somos una doble moral, ¿no? Porque hagas lo que hagas, después al último momento te puedes arrepentir, con lo cual casi tienes libertad para ser un pecador. Si al último momento te arrepientes, pero tiene que ser de verdad, que si no, no funciona. En fin, todo esto son sustratos de patrones de conductas que a la hora de la verdad condicionan los modelos sociales y son importantísimos. Pero es que literariamente son maravillosos, sencillamente son de una grandísima poesía, pero son diferentes registros, diferentes puntos de vista. Bueno, simplemente deciros que de los 24 libros que componen la Biblia judía, estamos en el Antiguo Testamento. El núcleo más antiguo hicieron préstamos. Algún día tengo que hablar solamente de eso, del libro de los muertos, de los zoroástricos, de los sumerios, del Gilgamesh. Bueno, aparece el diluvio universal, aparece la vida de Moisés, pero no se llama Moisés. No vamos a entrar ahí. Incluso los mismos judíos estrictos están diciendo que la vida de Moisés pues, posiblemente nunca existió. Pero bueno, no vamos a entrar a juicio de valor, lo hemos dicho. Bueno, pues el más antiguo, el núcleo duro de
de la Biblia judía es el Pentateuco, son los 5 libros, ¿no? Que son también para nosotros, los cristianos, ¿no? Los 5 libros que son el Génesis, el Éxodo, el Levítico, a ver si me acuerdo el número, el Deuteronomio. Casi todo, la Biblia fue traducida, vamos a ver una cosa, es que eso habría que hablar aparte, ¿no? La Biblia es una traducción, parte de ella es una traducción del griego clásico. Bueno, vamos a dejar eso otro día, lo cuento. En las cuales se narra, todo esto lo di en la facultad, en la universidad, ¿eh? No creáis que es que me lo he leído en 5 minutos, en las cuales se narra la creación del mundo, la historia del pueblo judío, hasta su llegada a Tierra Santa. Bueno, en la tradición judía y también en la cristiana, estos textos tienen un autor que es Moisés. Bueno, Moisés era Superman, de verdad. El patriarca que libera a los judíos. Ya sabéis que los judíos, y esto sí que es cierto, los judíos son un pueblo que están en el creciente fértil entre Tigris y el Éufrates, son pueblos de pastores que están en el desierto. Es lo más bajo dentro de la sociedad, porque en el desierto estaban los delincuentes y los pastores, poco más, muy pobres, muy pobres. Pero ellos se generan en torno a la palabra que los cohesiona. Entonces se van a ir, como si dijéramos, de trabajadores, como se van de aquí a Alemania, partida, o vienen de Marruecos a España, que son 4 o 5 personas, o sea, se van grupos, los apirus, que así se llamaban, son los que construyen las pirámides, pero no eran esclavos en absoluto, tenían un sueldo y trabajaban por sueldo, pero nuestro Moisés, que en teoría es una especie de hijo desagradecido del faraón, que le han dado todo tipo de privilegios, va a hacer el convenio colectivo, y como no estaba de acuerdo con la patrona, pues dice que hasta luego Lucas, que ahí se queda, y entonces el faraón los va a perseguir. En fin, estos son los relatos bíblicos que no podemos contrastar si fue verdad, fue mentira, en fin, no lo sabemos. Ramsés, hijo de Seti, ¿no? No sabemos si esto ocurrió o no ocurrió en la vida real, o simplemente los judíos pues tuvieron, no sé, diferentes... Sí se puede contrastar que en el año 500 a.C. fueron conquistados por Nabucodonosor, ¿no? Y que se los llevó de esclavos. Hay cosas así que sí que se pueden contrastar, pero lo de los apirus, las 7 tribus de Israel, etcétera, etcétera, bueno, pues eso lo dejo a las personas que tienen fe, porque yo francamente no tengo ni idea, pero yo lo abordo literariamente. Bueno, Moisés libera a los apirus durante su ida a Egipto, y que según se relata en el libro del Éxodo, Dios, Yahvé, de estos que van a escribir la Torá, hay algunos que le llaman de diferentes formas a Dios. Bueno, Yahvé dicta la Torá. Mirad, me pasó una vez que estuve en Egipto, creo que lo conté 100 veces. En la sinagoga, yo siempre suelo ir a ver sinagoga, bueno, voy a iglesias, sinagogas, catedrales y todo, como buena turista. Pero a los de la sinagoga no le hace mucha gracia a los visitantes, pero no se pueden negar, porque me imagino que recibirán algún tipo de ayuda, no lo sé. El hecho real es que tenían un museo de la sinagoga, y me tocó una señora muy agria, ¿no? Y yo le hablaba en inglés, me decía que si sabía español. Ay, no, español, así como un poquito descrito. Cuando, además, mi ciudad tuvo en el siglo XI, en el Mediterráneo, muchísimo tráfico con el Cairo, el Gran Cairo, que era poderosísima, ¿no? Y de hecho se la cargaron porque se pusieron de acuerdo. El Papa dio, claro, como no pagaban impuestos al Papa, dio vía libre a los genoveses, etcétera, para que una ciudad próspera con esta, como la mía, con más de 700 fondos, con muchísimas exportaciones sederas que falsificábamos como si vinieran de la India, pero estaban hechas aquí a imitación de la India, para los, ¿cómo se llama?, ajuares de las novias, y exportábamos el Gran Cairo, eso no se dice en la ciudad, exportábamos esclavas que se compraban en Verdún, y aquí, bueno, pues se le quitaban los testículos a los adolescentes, y entonces se mandaba un lote con todo, con el cuidador, sí, el eunuco, las chicas que le gustaban rubias y tal, y se mandaban al Gran Cairo, a los harenes, ¿no? Y bueno, y teníamos muchísima relación con el Cairo. Entonces, claro, yo fui a ver el Cairo porque mi ciudad en principio era de los Al-Yaman, de los yemeníes, también fui a ver Yemen, por supuesto. Y quiero deciros que el Cairo tenía muchísima relación con el sur de España, porque estaban los turcos, y estaba a su vez una ciudad pujante como Alejandría, etc. Bueno, y entonces pues esta señora, pues nada, fui a verla tal, y se puso muy creída, y después cuando llegué al museo, que estaba lleno de torás antiguas, eran todas españolas, regalos y donaciones de judíos españoles, de familias judías españolas. La busqué y todo, digo, a esta le arranco yo los pelos, que se ha puesto tan chula y tan estúpida,
con España, yo no sé español, yo no sé qué, como si fuéramos... Yo digo, no sé, la pava esta, ¿dónde ha salido con tanta ínfula? Y no la encontré, me da la pena, después de ver la sinagoga. Me hubiera gustado, no quedan casi judíos en estos momentos, pedazo de sinagoga en el Cairo, que para qué, ¿eh? Apenas quedan. Había muchísimos sefardíes, porque los sefardíes que huyeron de aquí del sur se fueron a Salónica, que hicieron matanzas los alemanes. Estos que veis son mis gatos que están pegando gritos, están jugando, son malísimos. Y a ver si cojo alguno, no me dejan. Bueno, conclusión, bueno, que la Torá son unos libros maravillosos, son como unos volúmenes, son unos rollos que se van leyendo. Y como no pueden ser tocados, el rabí, que decimos aquí en Andalucía el rabino, que es como un sabio, tiene como un dedito de plata, un dedito de metal, que va siguiendo las comunidades judías aquí en el sur. Supongo que en el resto de España también, pero en el sur en concreto, como había muchísimo tráfico con el norte de África, etcétera, todo el Mediterráneo, que el Mediterráneo, salvo raras excepciones, no es un mar violento, no es un mar tan fuerte como puede ser el Océano Atlántico, que son mares muy bravos. Entonces ellos costeaban, ¿no? Y luego Líbano, Grecia, pues, todo, ¿no? Y entonces, pues, ¿por qué decía yo esto? Así, porque los judíos lo que hacían en el bar mitzvah de los niños, pues cuando antiguamente, como lo siguen haciendo, que es como viene a ser como la comunión de nuestros niños, pues las mías no han hecho, pero bueno, aprendían varias lenguas y solían siempre estar en la Alianza Francesa, colegios bilingües desde que son pequeñitos, porque en la bar mitzvah va a leer en hebreo, va a leer en francés, va a leer en inglés, porque va a demostrar que puede estar dentro de la comunidad. Entonces, si conoces varias cosmovisiones desde bien pronto en tu vida, te haces bilingüe, aprendían alemán, francés, inglés, etcétera. Y entonces el día de las Bar Mitzvah dice, mira qué niño más listo y qué padres, qué bien que le han preparado, que sabe 4 o 5 idiomas. Entonces estos mismos hijos son emprendedores y se distribuían a lo largo de todo el Mediterráneo. Y si la cosa se ponía mal, pues se iban a casa. Bueno, cuando se pusieron más aquí, se fueron muchísimos a Fez, en Marruecos, que hay muchos sefardíes, se fueron también a Argelia. Y ellos conservaron su apellido, ¿no? Pues fulanito, no sé qué, Elías de Garnata, en las tumbas, ¿no? De Granada. De hecho, Granada se llamaba Garnata al-Yahur, ¿no? Y tenían como... estaban rodeados de parientes, las cosas se ponían un poco chungas, había muchísimos peleteros. Bueno, voy a ver si os cuento la Torá. Bueno, pues nada, que la Torá se la dicta de Yahvé a Moisés cuando está en la cúspide de Monte Sinaí. Mirad, es que técnicamente es imposible que le pasaran tantas cosas en su vida y que le diera tiempo a hacer tantas cosas, escribir, etcétera. Entonces, después se ha visto, se han hecho investigaciones de la Biblia, los teólogos alemanes, que tienen muy buenos teólogos, y entonces han descubierto que hay diferentes manos. Bueno, mirad, pasó también con el Corán, ¿no? El Corán, como pasa en Oriente, durante mucho tiempo lo decían los memoriosos, ¿no? Que eran chicos que solían ser cieguitos o minusválidos. Ahora mismo en la India, con el Mahabharata también te lo dicen así, le dan unas monedas, te lo cantan o te lo recitan, bueno, que eso... Pues Homero también era un cieguito, ¿no? Y entonces, pues claro, llegó un momento que cuando se fue a hacer el Corán, a imprimir, pues había como 5 versiones muy parecidas, pero 5 versiones. Y el dilema es que tuvieron que elegir entre una y otra. ¿Y por qué? Porque la persona que recita destaca una cosa, añade una cosa, le quita otra, como pasaba en los cantares de gestas, que realmente, como el cantar de Biosí, etcétera, cuando tú estás elogiando algo, tú pones de tu... como lo estás haciendo verbalmente, porque a lo mejor esa persona es analfabeta, se la aprende de memoria, pues tu público le gusta que haga tal cosa, tal otra, entonces tú pones de tu parte y conclusión. Esta historia, a través de las generaciones, va pasando, se va modificando, muchas veces mejorando, empeorando, yo creo que mejorando siempre, ¿no? Se va como actualizando a los gustos, porque estas personas recibían una limonada y se actualiza a los gustos que hay en cada momento, ¿no? Por eso la literatura en un principio fue oral y era para ser recitada y después lo que pasa es que se codificó, se escribió y tal, pero realmente la imprenta es relativamente tardía. Bueno, voy a ver si os cuento aquí la Torá. En el siglo IX a.C., bueno, en el reino de Judá el autor es Yi, que este es el que dice que es mujer. Dicen que es yavista. Escribe los primeros textos, habla de Yahvé, pero es que cada uno nombra a Dios como le da la gana. Esta es la que en el siglo 900 años antes que nazca Cristo, o sea, casi no, 3.000 años antes, 3.000 años
hace 3000 años. Esta lo que escribe es lo que luego va a ser la Torá, o sea, el libro sagrado para los judíos. En el siglo VIII a.C., porque os estoy haciendo una síntesis de las circunstancias que acontecen y de cómo se va engrandeciendo la Torá, ¿no? En función también condicionado por lo que le ocurre a los judíos, pobrecitos. Bueno, en el reino de Israel, al norte de Judá, es conocido como el autor que se llama elogista, porque escribe una versión suya de lo que es la Torá. Me parece que a Yahvé le llama Elohim. En vez de llamarle Dios, le llama Elohim, creo. En el siglo VII a.C., los sacerdotes del templo de Jerusalén escriben textos de la fuente conocida como el autor Pi, o sacerdotal. En el 622, estoy contando cómo se va haciendo grande la Torá en diferentes tramos a través de los siglos, ¿no? En el 622 a.C., durante el reinado de Josías, Judá tiene lugar el anuncio del descubrimiento de un libro del Deuteronomio escrito por el autor Di. En el siglo, entonces claro, supone revisar la escritura. En el siglo, es como cuando aquí se encuentran los textos del Qur'án, no sé qué, pues entonces supone, ¿cómo se llama? Los evangelios apócrifos, lo que sí, lo que no. Bueno, el siglo V, IV a.C., o sea, 400, Esdras, yo creo que Esdras es el que lo cohesiona. Produce una edición completa de la Torá, fusionando en un único texto toda la serie de libros anteriores, todas las versiones de G, E, Pi y D. Pero ya desde primeros siglos de la era cristiana hubo quien dijo que tenía muchas dudas de que Moisés hubiera escrito todo, porque se decía que Moisés había escrito todos los libros. Se escribieron a lo largo de los siglos. Bueno, realmente de la Biblia, bueno, algunos pasajes de la Torá parecen contradictorios, como por ejemplo el capítulo del Deuteronomio, en el que Moisés relata su propia muerte. Dice, y allí murió, mirad, broma aparte, hay cositas en la Biblia que, porque no somos unos grandes conocedores, pero por ejemplo, si en el Antiguo Testamento, si eres violado, y no chillas lo suficiente, ni te oyes lo suficiente, significa que te ha gustado y no has sido violada. Y después estás enfadado con el novio y lo has denunciado falsamente. Entonces, claro, la mayoría de mujeres a las que violaban, a lo mejor las violaban entre varios o con un hombre forzudo, le tapaban la boca y claro, no la había oído nadie. Entonces, si nadie te ha oído, no puedes denunciarlo porque significa que has tenido placer o que has dado consentimiento. Imaginaros el machismo que tiene eso. Quiero decir que todo está condicionado por la época en que se escrita. Bueno, vayamos al libro sagrado. Allí murió, también es un libro ¿cómo se llama? Ius natura, o sea, de derecho natural. No matarás, no robarás, no codiciarás la mujer de tu vecino, en fin. Es muy importante. Bueno, dice, y allí murió Moisés, siervo de Yahvé, en la tierra del Moab, tal como había dispuesto Yahvé. O sea, Moisés está diciendo, hablando de su propia muerte, como si ya hubiera pasado. Lo que resulta extraño es que Moisés se alabe también a sí mismo, como se lee en el libro de los Números. Dice, y ese hombre, Moisés, era un hombre muy humilde, más que cualquiera. No tiene abuela que hubiera sobre la faz de la tierra. Bueno, y sobre todo, a lo largo de los episodios que se relatan de manera diferente, como si lo hubiera escrito autores distintos. Es lo que ocurre con diferentes pasajes, como por ejemplo la creación del mundo. En el primer capítulo del Génesis se explica que la creación consiste en separar las aguas de arriba de las de abajo. Y se me está infectando a mí esto y me duele. Para dejar en medio un espacio habitable poniendo orden en el caos. Visión que parece propia de un mundo en la cual el agua es un bien abundante. Pero hay otro versículo que está escrito, parece, desde el desierto, que dice que la creación parte de una tierra seca en la que Dios hace brotar agua y germinar plantas. Una visión más propia del desierto. Esa la podía haber escrito yo. Que aquí cuando llueve comemos una comida especial, hacemos una fiesta porque es que no llueve nunca. Y si llueve, llueve un poquillo y adiós. No hagan ilusiones que no va a haber inundación. Bueno, en el mismo libro, el pacto de Abraham establece con Dios para tener una descendencia numerosa y una nueva tierra donde vivir se presenta de dos modos.
En la segunda versión, que es el capítulo 17, la alianza queda sellada mediante la obligatoriedad de circuncidar a todos los varones, algo que no se menciona en el capítulo 12. El nacimiento se hacía por higiene en el capítulo, pero era muy peligroso también para los niños. Por eso la mayoría de los rabinos eran, ¿cómo se llama?, cirujanos. El nacimiento de Isaac se anuncia también de dos maneras. La primera en el capítulo 17 por medio de la palabra de Elohim. La segunda, que a Dios le llamaban Elohim, Eloi. En el capítulo 18 a través de tres seres celestiales que visitan a Abraham y su esposa Sara. A veces estos dos relatos no se encuentran en lugares diferentes del texto, sino que están entrelazados. El caso más evidente es el del diluvio. El diluvio ya sabéis que está en el Gilgamesh. Según qué versículo, antes de que se escribiera en la Biblia, los sumerios, según qué versículo se lea, esto también está condicionado porque ellos vivían, claro, ellos cuando escribieron esto, las potencias eran otras, o sea, es normal que no hay nada por generación espontánea. Según qué versículo se lea, se habla, por ejemplo, de diferentes duraciones de la estancia en el arca de Noé, 150 días o un año. De un distinto número de animales, porque sabéis que hablan de animales puros o animales impuros que entran en el arca, una pareja de cada especie, o bien 7 parejas que cabalístico de los puros y una pareja de los impuros. Pobrecillos, puede ser que los impuros se quedaron por ahí y se murieron. O de varios episodios de liberación de aves, cuervos y palomas. El análisis del texto bíblico en su original hebreo muestra estilos y expresiones. Sí, hay un hebreo arcaico y se muestran estilos y expresiones y estadios de evolución totalmente de lenguas muy diferentes. Esto resulta totalmente claro, sobre todo en ciertos pasajes que están en tono poético. Bueno, es que ya sabéis que su lengua, el hebreo y el árabe, son las mejores poéticas del mundo. De hecho, en España la mayor influencia, aparte de lo árabe y tal, es en el cantar de los cantares. Nuestros místicos, Santa Teresa, San Juan, Fray Luis y todo esto, aparte que eran hijos de conversos, y por ejemplo, Fray Luis de León conocía perfectamente el Pentateuco en hebreo, etcétera, y lo metieron en la cárcel por eso, porque era dudoso. Se basa mucho en el cantar de los cantares porque es muy, muy, muy poético. Mirad, es que tengo unas gafas que están un poco hechas polvo. Bueno, es como si encontráramos un texto en el que algunas partes tienen un estilo similar al Cantar de los Cantares o al Cantar del Mío Cid también, otra al Quijote, otras estarían escritas en la lengua actual. El Quijote tiene mucho de Virgilio, tiene mucho también de la Eneida. Bueno, aunque ya existe, lo que pasa es que todos retoman fórmulas de los anteriores. Aunque, mirad, la Biblia ha servido de alguna forma para que montones de cosas de diferentes culturas que predominaban en esos momentos no se hayan perdido, afortunadamente. Aunque ya existían dudas razonables desde hace tiempo que eso no podía haber sido escrito por Moisés. El primer autor moderno que plantea la posibilidad de que eso es imposible, que lo haya escrito Moisés, es lo del Pentateuco, es el filósofo inglés Thomas Hobbes en el Leviatán en 1651. En el siglo XVIII se elaboran las primeras demostraciones. En 1753 el médico francés Jean Struck instruye la existencia de dos autores diferentes en el Génesis, y en 1780 el teólogo alemán Johann Gottfried tiene esta afirmación a todo el Pentateuco. Dice que lo ha escrito a manos diferentes. Los alemanes son muy buenos teólogos, antes y ahora. Finalmente, en 1878, el teólogo alemán Julius Wellhausen dice una hipótesis documental que sigue siendo aceptada hasta el día de hoy, y es que sirve de punto de partida para cualquier propuesta de la modificación en torno a la fecha y la identidad de los autores. Las hipótesis documentarias mantienen que el texto de los 5 primeros libros de la Biblia, el Pentateuco, tal como ha llegado hasta nosotros, realmente puede distinguirse varias fases, varias etapas que están condicionadas por la situación histórica, como os he dicho, y están escritas por autores totalmente diferentes en épocas históricas totalmente distintas y en lugares también distintos. Según la hipótesis de Wellhausen, la redacción más antigua es la que pertenece allí. De la Torá es una serie de secciones que presentan ciertos rasgos comunes. Aparte que es que escriben con un hebreo totalmente distinto, todas las lenguas se van modificando.
El más visible es que Dios es denominado Yahvé, un término que en un momento posterior la religión israelí queda prohibido pronunciar, como se establece en el Éxodo, que dice no nombrarás a Dios en vano, no nombrarás a Yahvé en vano, tu Dios. Además, las escenas relatadas, como la destrucción de Sodoma y Gomorra o la historia de Abraham y su sobrino Lot, se sitúan en torno a Jerusalén y los montes de Judea. Y los protagonistas son los patriarcas de las tribus de Israel, las 12 tribus, ¿no?, que se asientan en esos lugares, como por ejemplo Rubén, Simeón, Leví o Judá. Todo ello, lo que llega a la conclusión es que estas secciones denominadas ya vistas por el nombre que da Dios, o simplemente se supone que es mujer, o simplemente que en alemán es Javisht, que fue, porque es el que hace el estudio, el teólogo alemán, que es el tiempo que esta ciudad es capital del reino de Judá, que desde 930 a.C. se había separado del otro reino judío que era Israel, era totalmente independiente, situado al norte. Por ello se considera que escribió su obra entre los siglos 9 y 8. Otra sección, el Pentateuco, se distingue, porque hay muchas manos, pero sí que hay muchas manos en el Cantar de Miocide, en la Celestina, es muy normal, no había problemas con el copyright. Hay otros que se distinguen porque Dios lo denomina Elohim, como he dicho antes, en lugar de Yahvé. Ya le hemos cambiado el nombre. Y entonces el autor le llaman el elogista, simplemente le llaman a uno le llaman J, a otro le llaman y pues claro, porque llega un momento que se está fusionando todo con todo. Además, mientras que el autor anterior sitúa la revelación de Dios a Moisés en el monte Sinaí, el de Elohim, lo denomina Horeb, lo que apunta a que existían dos tradiciones diferentes sobre el lugar donde tuvo lugar tal revelación de Dios a Moisés. Los sucesos sagrados por este segundo autor se localizan en un espacio geográfico del reino de Israel al norte de Judá, que mantiene su independencia hasta la conquista por los asirios en el 722 a.C. Los protagonistas, ya sabéis que en esta época estaban los asirios, el reino de Ita, etc. Los protagonistas de Israel, los egipcios, los protagonistas del relato son los patriarcas de las tribus, de las diferentes tribus que ocupan históricamente este territorio, como la de Benjamín. Estas partes de la Torá se forman como al principio de un texto similar al redactado por G, pero con características propias. Su autor habría vivido en el siglo 8 a.C. Me parece que hay 4 autores. El gran aprecio que muestra por Moisés ha hecho pensar que fuera uno de los sacerdotes del santuario de Silo, que pertenecía a la tribu Leví, de la que también venía Moisés. Esto explica que ignorase la tradición posterior que hacía que Aarón, hermano de Moisés, y él critica duramente a Aarón, por ejemplo, por su participación en la construcción del becerro de oro, un ídolo que está hecho por los israelitas mientras que Moisés está arriba del monte Sinaí y le están entregando las tablas de la ley. De este modo, entre los siglos 10 y 8 a.C., cada uno de los reinos, el de Judá y el de Israel, tuvo su propia colección de narraciones de textos sagrados. Después se cohesiona y se hace uno sobre los orígenes del mundo y de su pueblo. Idéntico, lo fundamental son dos relatos que se distinguen por diferentes rasgos lingüísticos, por el marco geográfico y el protagonismo de ciertas tribus. Esta situación cambia totalmente en el 722 a.C., cuando el reino de Israel es destruido totalmente por los asirios y una parte de la población busca refugio en Judá, que está al lado, y en su capital, Jerusalén. Los regulados son bien recibidos, los refugiados los reciben bien, pero traen consigo sus propios textos sagrados. Quizá entonces se piensa, mira, los judíos que hay en Etiopía, los falashas, también tienen su forma particular, quizás más antigua. Quizás piensa que para facilitar la integración de la nueva, pero no lo reconocen aquí, cuando se lo llevaron a Israel. La nueva son como el estamento bajo de... Bueno, son la nueva comunidad israelita que conviene elaborar un texto sagrado común que fusione los dos textos anteriores. Se cree que hay un autor desconocido que se encarga de esta labor hacia el año 700
a.C., usando como marco general la versión admitida desde hace siglos en Jerusalén. Desde casi con total probabilidad se realiza esa fusión de textos. En las décadas posteriores, los sacerdotes del templo de Yahvé en Jerusalén promueven la redacción de nuevos textos que matizan y completen la Torá, la versión común de la Torá. En el siglo VII a.C., un nuevo autor anónimo realiza importantes añadidos, en particular, pues en realidad eran todos anónimos, relacionados con los rituales del templo de Jerusalén. Es ahora cuando se introduce la diferencia entre animales puros e impuros. En el arca de Noé, pese a que en el momento del diluvio no existía tal distinción, entraban 7 parejas, me parece que de animales puros y una pareja de animales impuros. Parece que las serpientes eran impuras. A mí, con el miedo que me da, me parece muy bien. Estas nuevas secciones se reconocen porque Dios es mencionado con el nombre de Elohim, quizás como concesión a la antigua versión del reino de Israel y por el hecho que se dirigen alabanza a Aarón en lugar de Moisés. Local quiere decir que su autor es un sacerdote anónimo del templo de Jerusalén, que se considera descendiente de Aarón, por lo que es conocido por la inicial P. Porque como los estudios lo hace un alemán, pues le pone nombre a lo que desconoce. En alemán, sacerdotal es Priesterschaft o Priesterschaft. Unas décadas más tarde se produce un cambio mayor en la composición de la Torá con la incorporación de un nuevo libro que a los 4 que existen anteriormente. En el 622, estando Josías, como he dicho antes, como rey de Judá, está la remodelación del templo de Yahvé en Jerusalén y se descubre un nuevo texto que contiene una parte, como he dicho antes, desconocida de la ley de Dios que habría dictado Moisés en el Sinaí. Este texto revoluciona totalmente los escritos que hay y se presenta como una serie de discursos, mientras que el resto del Pentateuco consiste en las palabras que Dios dictó a Moisés. Además, en él se insiste que había un solo Dios, un solo pueblo, un solo lugar de culto del templo. Es como una reafirmación del templo de Jerusalén y se critica todos los santuarios repartidos por el país. La intención última, esos los curas estaban ahí, era los rabíes, acabar con los lugares de culto repartidos por todo el territorio y centralizar la vida religiosa en lo que era el santuario de la capital de Israel. Ese escrito desconocido es representado por Josías, quien hace una lectura pública en el templo de Jerusalén ante todo el pueblo, los sacerdotes y los profetas. Cuando acaba, todos se comprometen a cumplir con la ley divina contenida en aquel libro y que añaden, vete a saber si se lo inventaron lo de este encuentro y que lo que querían era remodelar y hacer una reunificación. Este texto es una segunda ley que es el significado de su denominación en griego, el Pentateuco, Deuteronomio. De ahí procede la sigla con la que se conoce a este nuevo escritor, a su autor, que le llaman Di. Ya sabéis que hay uno que es E, otro es I, otro es D, a que se atribuye también a algunos de los libros de la Biblia que relatan la historia de Israel y Judá desde tiempos de David y Salomón en adelante. Bueno, el autor Di presenta también algunos rasgos característicos, además de tener un concepto muy elevado de Moisés, nombra la montaña de Dios como Joreb, y suele emplear la expresión de Yahvé Eloheyah, Yahvé tu Dios, combinando denominaciones muy poéticas utilizadas en las dos versiones más antiguas. En el 586 a.C., el reino de Judá, su capital Jerusalén y sus templos son destruidos por, ya sabéis, como he dicho antes, Nabucodonosor II, y parte de la población se la lleva de esclava, es deportada a Babilonia. En Babilonia mantienen sus costumbres hasta que tras 40 años de destierro, el rey persa Ciro permite el regreso de los judíos a su tierra para reconstruir su país y su templo con autonomía política. En algún momento posterior, el regreso al destierro, se produce una última intervención en el texto de la Torá, que toda así la forma en la que la conocemos hoy. Y bueno, un nuevo autor es el Esdras, me parece que se llama, reúne en un solo volumen lo que han sido todos los textos anteriores de la Torá, que están esparcidos por diferentes obras, adaptándolos para que tengan unidad. Hay estudios que piensan que este último autor es Esdras, yo también lo creo, que era un escriba judío, que era muy inteligente, que me parece que era un funcionario de Artajerjes, que se ha enviado a reorganizar el culto a Jerusalén. Si el rey fue Artajerjes I, su misión debió tener lugar
después del 457 a.C. En cambio, si fue Artajerjes II, habría que avanzar esa actuación hasta el siglo IV. En todo caso, en el libro de Nehemías se explica cómo Esdras presenta en sociedad aquella nueva ley que cohesiona, reunida en un solo corpus, ¿no? Bueno, que es un trabajo ímprobo, ¿eh? Dice, se junta todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas. Y dijeron a Esdras, el escriba, que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Yahvé había dado a Israel. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres y de todos los que podían entender. Y leyó en el libro desde el alba hasta el mediodía. Y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Bueno, si el proceso acaba con Esdras, el corpus más amplio que hoy llamamos Biblia siguió transformaciones tiempo después, hay que deducir. Y los sacerdotes judíos otorgaron la categoría de obra reveladora por Dios a otros libros que formaron parte del patrimonio literario judío, como las crónicas históricas, como la de Josué, Samuel, los Reyes, libros atribuidos a profetas como Isaías, Ezequiel o Jeremías. Yo todo eso me lo sé de cuando era pequeña, que nos daban una formación religiosa tremenda, desde que éramos pequeñas. Y obras morales y poéticas como Sabiduría, el Cantar de los Cantares que os he contado, que tienen muchísimo efecto en la literatura y en la filosofía. Todos estos textos forman lo que conocemos la Biblia judía, que son el Antiguo Testamento judío, el Antiguo Testamento cristiano, y son los primeros siglos de nuestra era que lo convierten en el núcleo del Antiguo Testamento cristiano, que os he dicho, el capítulo 12 del Génesis, redactado por el autor más antiguo de la Biblia, explica que Abraham, en su viaje desde la ciudad mesopotámica de Ur, junto a su esposa Sara y su sobrino Lot, llegó a Canaán y luego a la región de Negev. Pero una hambruna los obliga a marchar sobre Egipto. Allí sucede una historia muy curiosa, como su esposa muy hermosa, Abraham, termina diciendo que los egipcios lo mataran para quedarse con ella, por lo que la convence para que se hiciera pasar por su hermana. Al verla, unos oficiales egipcios la alaban y se lo dicen al faraón, y esto ordena que se la traigan y la conviertan en su concubina, a cambio de lo cual Abraham recibe, y no se muere de hambre, rebaños de ovejas, bueyes, asnos, esclavos, camellos, etc. Y Yahvé, sin embargo, se enfurece por este concubinato y envía al faraón una gran plaga. Pero el faraón se da cuenta y al entenderlo se lo reprocha a Moisés y le dice a ella que se vaya. Y a Moisés le dice que se vayan de allí. Que en realidad han ocultado que Sara era su esposa. Que salgan con todas sus posesiones. Entonces estos salen con las cosas, los regalos. Dice, ¿por qué me has hecho esto? ¿Por qué me dijiste que era tu hermana? Permitiendo que yo la tomara por esposa. Anda y vete. Anda, toma las cosas y vete. Bueno, la Biblia judía se divide en tres partes. Los 5 libros de la Torá o Pentateuco, por eso Penta son 5, y los 8 libros de los profetas, los 11 libros de los escritos de Ketubín, y esta estructura realmente es la que el estadio final de una larga evolución a lo largo del tiempo que va desde el siglo IX a.C. hasta al siglo II después de Cristo. Los cambios a lo largo del tiempo, en estos días se subasta una Biblia, la más antigua, que me parece que es del siglo IX ya de nuestra era, que es medieval. Bueno, son especialmente visibles los libros de la Torá, cuyas secciones se pueden atribuir a autores en momentos históricos diferentes. La Torá tiene el Génesis, el Éxodo, el Levítico, los Números, el Deuteronomio, el Profeta, Josué, Jueces, Samuel, los Reyes, Isaías, Jeremías, Ezequiel, 12 profetas menores, Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonía, Ageo, Zacarías, Malaquías, bueno, los escritos, estoy leyendo ahora mismo, Salmos, Proverbios, Job, Cantar de los Cantares, Ruth, Lamentaciones, Eclesiastés, qué bonito el Eclesiastés, qué poético es, Esther, Daniel, Esdras, Nehemías, Crónica. Bueno, el primer capítulo de Génesis fue redactado en el siglo VII a.C. por el autor Pi, que usa la denominación Elohim. En el principio creó Elohim los cielos y la tierra era el caos, confusión y oscuridad por encima del abismo, y un tiempo de Elohim aleteaba por encima de las aguas, dijo Elohim, haya luz, y hubo luz. En cambio, el capítulo 11 es una obra totalmente del autor, el más antiguo, quien emplea el término Yahvé.
Bajó Yahvé a ver la ciudad y la torre que había edificado los humanos, y dijo Yahvé: he aquí que todos son un solo pueblo con un mismo lenguaje. El precepto del sábado, como el día de descanso, se recoge en el libro del Éxodo, capítulo 20, y en el Deuteronomio, capítulo 5, casi con las mismas palabras. Sin embargo, la justificación es diferente en cada caso. Hay diferentes manos. En el Deuteronomio, redactado en el siglo 7 a.C., por el autor del precepto, se relaciona con la huida de Egipto. Recuerda que fuiste esclavo en el país de Egipto y que Yahvé, tu Dios, te sacó de allí. Por eso Yahvé, tu Dios, te ha mandado guardar del día del sábado. Claro, Domus en latín es el Señor, el día del Señor. Sabbat es Sabbat judío, ¿no? El día que no se hace nada. Bueno, en cambio, viernes es el día de Venus. Luna, Marte, Mercurio, Júpiter y Venus son nuestros días de la semana. En cambio, en el Éxodo, obra de Pi, el descanso del sábado tiene relación con la creación del mundo, pues en 6 días hizo Yahvé el cielo y la tierra, el mar y todo cuanto contiene, y en el 7º descansó. Por eso bendijo Yahvé el día del sábado. Claro, ellos tienen el Sabbat, el día que no tocan nada, encienden una vela. En las secciones del Génesis, escritas en el siglo 8 a.C. por el autor, se mencionan lugares de Israel: el reino judío del norte, las tribus del norte, las tribus asentadas allí. Dice: partieron de Betel, y cuando aún faltaba un trecho hasta Efratá, Raquel tuvo un mal parto. Su padre le llamó Benjamín. En cambio, el autor G, radicado en Jerusalén, nos habla de los movimientos de Abraham por tierra del reino de Judá. Dice: y marchó desde el Negev hasta Betel, donde había vivido antes, entre Betel y hacia el lugar del altar que había construido la primera vez, donde había invocado el nombre de Yahvé. Bueno, en el Génesis se cuenta 2 veces que Abraham hace pasar a su esposa Sara por su hermana, como os he dicho. En el capítulo 12, atribuido allí, se dice: Abraham, estando ya próximo a entrar en Egipto, dijo a su mujer Sara: mira, yo sé que eres mujer hermosa, di por favor que eres mi hermana. La mujer fue llevada al palacio del faraón. En cambio, en el capítulo 20, escrito por él, entra en contradicción porque son gente de diferentes épocas. Se trasladó Abraham al país de Negev, y habiéndose avecinado en Gerar, decía Abraham de su mujer Sara: es mi hermana. Entonces el rey de Gerar, Abimelech, envió por Sara y la tomó. En el libro del Génesis, la historia del diluvio universal es narrado por el autor G, el más antiguo, que pidió un préstamo a los Sumer. ¿Cómo se llama? Al libro no me acuerdo. Ay. Y el autor Pi intercala fragmentos y dice: Noé entró en el arca, y con él sus hijos, su mujer y las mujeres de su hijo, para salvarse de las aguas del diluvio. Tras lo que Pi, el escritor, introduce una explicación relacionada con las prácticas de sacrificio animal en el templo de Jerusalén en su propia época. Dice: de los animales puros y de los animales que no son puros, y de las aves y todos los que se serpentean por el suelo, sendas parejas de cada especie entraron con Noé en el arca, machos, hembras, como había mandado Dios a Noé, puesto que la Torá escribió muy pronto la condición de texto sagrado revelado por Dios. Los escribas de los diferentes santuarios judíos, sobre todo los del templo de Yahvé en Jerusalén, copiaron el texto para poder transmitirlo a generaciones siguientes, la ley de Dios a las siguientes generaciones. Como los textos escritos sobre pergaminos son frágiles y perecederos, resultaba conveniente hacer copias y asegurarse de que el mensaje divino no se perdiera para las siguientes generaciones. Los escribas, por lo general, con formación sacerdotal, se convirtieron en un grupo aparte por encima, y dado su pronto reconocimiento del texto bíblico, acabaron siendo también expertos en la interpretación de la ley de Moisés, y también tuvieron un respeto especial en su pueblo. Su trabajo era como los chamanes. Su trabajo representaba dificultad ligada a la escritura de la lengua hebrea, que no separaba las palabras y transcribía únicamente las consonantes, no las vocales. Para minimizar los riesgos de la confusión y del simple error, surgieron los masoretas, que eran los de Masorá, que significa la tradición. Escribas que colocaban sobre las consonantes unos signos a modo de vocales, que realmente lo que pasa es que ayudaban a leer correctamente el texto, porque los textos están escritos en hebreo de épocas muy diferentes. Bueno, espero que os haya gustado y hasta mañana.